A ver, ahora sí, ya estamos grabando. ¿Se imagina? Hablando de Fiona. Fiona, capítulo ¿qué? Me vuelvo a grabar, no, ya quedó así. Vea, Romanos. Ponga después juiciosos que estos alumnos están como todos desaplicados hoy. Romanos capítulo 9. En el capítulo 8 viene hablando del tema, haciendo el recorderis que siempre hacemos, ¿no? Sabemos que todas las cosas obran bien, 8:28, para los que aman a Dios. Todas las cosas obran para bien. A ver, voy a leer la mía bien leída. Sabemos que todas las cosas obran para el bien de los que aman a Dios. ¿Quiénes son esos? Los que han sido llamados según su propósito. Porque a los que de antemano conoció, a esos también predestinó, a que fuesen modelados a la imagen de su Hijo, para que su Hijo sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí no dijo quiénes son, pero ya dijimos que en el capítulo 11, dice, verso 1, ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera, porque también yo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín, y el verso 2 dice, no, Dios no ha desechado a su pueblo. ¿Quién es su pueblo? El que de antemano conoció. O sea, que me le está dando respuesta al capítulo 8, porque aquí está hablando, el verso 29 dice, porque los que de antemano conoció, a esos también predestinó. Y uno entiende esto, porque ya hemos leído el capítulo 11, pero si uno fuera de corrido, él viene hablando de un tema y cuando llega al capítulo 9, dice, digo la verdad en Cristo, no miento y lo atestigo a mi conciencia guiada por el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón porque desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo en favor de mis hermanos, los de mi raza según la carne, los israelitas. Es decir, de todas maneras me daría una pista. Aquí en el capítulo 8, verso 28, habla de unos que el Señor ha llamado de antemano, ha llamado, y según su propósito los ha llamado, y de antemano los conoció, los predestinó, que los predestinó también los llamó, cuando los llama también los justifica, y cuando los justifica también los glorifica. No dice quiénes son, pero si yo sigo leyendo de corrido, ya hemos hablado de que Pablo nunca escribió por versículos ni por capítulos, él escribió una carta. Los editores de la Biblia fueron quienes les pusieron capítulos y versos a la Biblia, y que esos capítulos muchas veces mochan las ideas. Por eso nosotros ni siquiera deberíamos de leer los títulos, porque a las cosas aquí en la Biblia le ponen unos títulos, unos subtítulos ahí, unas cosas. Eso me está llevando una idea de lo que el editor de la Biblia quiere decirme, de lo que el traductor, de lo que el editor de la Biblia, según la religión del editor o del creyente, del traductor o del editor, tenga una creencia, asimismo dirige cuando la pasan del griego al español o del inglés al español o del latín, qué sé yo, buscan la manera de meter su idea dentro de lo que ellos van traduciendo. Por eso le ponen títulos a estos asuntos. Nosotros deberíamos de leer de corrido, ni siquiera leer los títulos esos que ponen ahí. Entonces, mire que viene hablando del verso 28 al verso 39 hay 11 versos y ahí termina el capítulo 8. Es decir, que del 28 al capítulo 1, verso 1, digamos que hay 11, 12 versos. Él viene hablando del mismo tema, él no va a cambiar de tema, él viene hablando del mismo tema. Es más, él está tocando el tema desde el capítulo 6 prácticamente. Entonces él está hablando aquí, va a estar hablando de su pueblo, de Israel, de un Israel que se compone de 12 tribus, ¿no? Hemos hablado. Y enseguida dice a sus israelitas que recibieron la adopción, la gloria, 9:4, capítulo 9, verso 4, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De ellos, según la carne, de ellos son los patriarcas o los padres. De ellos, según la carne, procede Cristo, el Mesías, que es Dios sobre todas las cosas, alabado por los siglos. Amén. Aquí Pablo cuando escribe este verso 5, bueno, en esa parte que escribe aquí con el verso 5,
no está hablando de Jesucristo, ¿cómo se dice? No está diciendo que Jesucristo es Dios, está diciendo que el Mesías es Dios, no está señalando a Jesucristo. Pablo aquí cuando escribe, cuando por ahí estuve yo mirando a un tipo que estaba explicando este texto en el griego, y decía que Pablo aquí no está señalando a Jesucristo. Es decir, el verso 5 no dice que de ellos son los padres y que según ellos según la carne procede Jesús, que es Dios. No, ahí dice Cristo. Aquí Pablo lo que está haciendo alusión es que el Mesías es Dios. Lo que pasa es que Pablo luego me identifica a mí quién es el Mesías. ¿Sí me hago entender? Pablo lo que está diciendo aquí es, de ellos son los padres o los patriarcas, como dice la 60. De ellos, según la carne, viene el Mesías. ¿Quién es el Mesías? El Mesías es Dios sobre todas las cosas. Ahora, yo creo que Yeshua, que Jesucristo es el Mesías. Entonces, por consiguiente, ya viene la afirmación después. Pero aquí lo que está afirmando el escritor es que el Mesías es Dios. Cada vez que algunos ya dicen, se van hasta el otro punto de interpretación que dicen que Jesucristo es Dios. Y no es que estén mintiendo, no es que estén mal, sino que Pablo no está hablando de que Jesucristo sea Dios, sino que el Mesías es Dios. Ahora, ¿yo creo que Jesucristo es el Mesías? Claro que sí. Verso 6. No es que la palabra de Dios haya fallado, sino que todos los que descienden de Israel no son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos sus hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Esto quiere decir que no los hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los hijos de la promesa son contados como descendiente. Ojo, mire, vea, esto quiere decir que no son los hijos según la carne, sino los hijos de la promesa. Si yo me regreso al capítulo 4, yo le hago así, paso 2 hojas en la Biblia mía. Dice el capítulo 4, entonces, ¿qué diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne. ¿Cierto? Si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no ante Dios. Pero ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Porque cuando yo regreso a la historia de Abraham, yo me doy cuenta que Abraham tuvo un procedimiento según la carne. ¿Qué procedimiento tuvo según la carne? Que tuvo un hijo por la carne, no por la promesa. El hijo por la carne se llamaba Ismael, ¿sí o no? El hijo de la esclava. Pero la promesa de Dios no era por medio de ese hijo, sino que era por medio de Sara. Y era por la promesa, por lo que Dios había prometido. Pablo, si recordamos nosotros, Pablo nos está hablando de lo que es el hombre carnal y el hombre espiritual. Hay dos hombres, hay dos naturalezas en mí. Una según la carne y otra según el espíritu. Y por eso en el capítulo 7 dijimos que Pablo habla de una ley en mis miembros que me lleva al pecado, pero yo con mi mente sirvo a la ley de Dios. Con mi hombre interior, con mi hombre espiritual. Y Pablo siempre va a recalcar lo mismo. Tengamos en cuenta eso, o en la carne o en el espíritu. ¿Por qué digo yo esto? ¿Por qué estoy recalcando lo mismo de nuevo? Porque el judaísmo, escúcheme, vea, el judaísmo o el cristianismo, es decir, las religiones humanas, los hombres, siempre buscamos hacer cosas para agradar a Dios. Está muy bien. Pero siempre buscamos hacer escaleras para llegar a Dios. O torres de Babel para llegar a Dios. Y todas las religiones juzgan a las demás como impuras, como malas. Que la religión verdadera es la de ellos. ¿Sí o no? Entonces, dice... Vers 9:6, no es que la palabra de Dios haya fallado, sino que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Cuando dice Pablo, no todos los que descienden de Israel, no todos los que descienden de Israel son israelitas, ¿de quién está hablando? ¿De quién? Escúcheme, no todos los que descienden de Israel, ¿de quién está hablando? Los gentiles.
No, ¿de quién está hablando ahí? No todos los que descienden de Israel. ¿Está hablando de un pueblo o está hablando de un hombre? No todos los que descienden de Israel son israelitas. Yo creo que está hablando de un hombre. Un nombre De Jacob, de Israel. ¿Sabe por qué? No entiendo qué está hablando. Pues no lee que está. Ajá. ¿Por los hijos de José o qué? Sí, es decir, vea, no está diciendo que es porque pertenece a un pueblo. Cuando Pablo dice aquí, no todos los que descienden de Israel son israelitas, no se está refiriendo a una nación como tal. Por decir, no todos los que son de Colombia son colombianos. No todos los que nacieron en el territorio colombiano son colombianos. Pablo no está hablando en ese término de nacionalidad, como de territorio. Yo podría decir, no, es que no todos los que nacen en Segovia son segovianos. Porque a mí me van a decir, no, es que yo nací en Segovia, yo soy segoviano. Y yo podría decir, yo soy segoviano porque yo nací en Segovia. Pero es que aparte de eso, yo soy segoviano porque mi papá nació en Segovia. Y no solo eso, mi abuelo nació en Segovia. Entonces yo puedo decir que soy segoviano. Porque mi papá nació aquí y mi abuelo nació aquí. Pero Pablo no está hablando de nacionalidad, de territorio. Yo creo que Pablo cuando dice en el verso 6 que no todos los que descienden de Israel son israelitas, no se refiere a que nacieron en un país llamado Israel. Podríamos aplicarlo así, pero yo no creo que sea eso. Porque yo podría aplicarlo en este tiempo, en esta Jerusalén actual, yo podría decir, los que están naciendo en Israel, en ese Israel que se llama Israel, que los judíos, allí la casa de Judá, formaron un estado, un país que se llama Israel. Yo podría decir, no todos los que nacen en Israel, en la tierra de Israel, son israelitas. Pero yo creo que Pablo no está hablando de eso. ¿Por qué? Porque Pablo en el verso 7 dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos sus hijos, sino que en Isaac está la llamada descendencia. Cuando yo me considero hijo de Israel, cuando nosotros aquí predicamos de Israel y hacemos mucho énfasis en eso, no estamos hablando de que pertenecemos al Israel actual, al Israel geográfico. ¿Cierto que sí? Hemos hablado de ese tema muchas veces cuando nosotros decimos que somos de Israel, hacemos referencia ¿a qué? A que somos nacidos por la promesa y que nos adoptan como hijos de Israel, de Jacob. A Jacob cuando le cambian el nombre por Israel, ¿cierto que sí? En eso siempre hemos hecho énfasis aquí, de que nosotros creemos que somos hijos de Israel, del Israel de Dios. Porque Jesucristo vino a darnos la oportunidad de ser aceptos, de ser adoptados como hijos de Él. Y por consiguiente nos dan ciudadanía de Israel. Pero del Israel actual, del Israel del Medio Oriente, no. Sino de este Israel, de estos que son hijos según la promesa. El Israel de Dios. Eso, del Israel de Dios. Porque resulta que no todos los que nacen en Israel o de este Israel, de sangre de Jacob, dice Pablo, no todos los que son de descendencia de sangre son israelitas. ¿Por qué no son israelitas? Porque no obedecen. ¿Sí o no? ¿Ah? Eso se refiere es como cuando dijo el Señor, como algo así como cuando dijo el Señor que no todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Algo así parecido. Excelente punto. Excelente punto. Vea, pásame el micrófono. Pásame el micrófono. Descendiente se puede aplicar como descendiente de pueblo X o solo descendiente por otro ser humano. No. Cuando dice descendiente, o sea, tiene que ser engendrado. Sí. Fulano de tal desciende de Segovia. No, Sí, esa no. palabra está errónea. No, pero sí se pueden decir segovianos. Para ese término, no, sí. O sea, Ajá, gentilicio, porque nacieron en este eso, gentilicio, es ese. eso, correcto. Pero entonces, los Para- que descienden Eso, de desciende Israel, de Israel. No todos los que descienden de Abraham. Ya. Es decir, que sean familia, sangre. No todos los que tengan sangre de Abraham son hijos de Abraham, según la promesa. ¿Sí? Aunque sean hijos de Isaac, que Isaac fue el hijo de la promesa, aunque sean hijos de Jacob, aunque sean hijos de Israel, son israelitas,
¿Por qué? Dice el verso siguiente, la palabra de la promesa es esta: en este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre, o sea, los de Isaac. Nuestro padre Isaac, bueno, ahí lo dice. Sin embargo, antes de haber nacido y antes de haber obrado ni bien ni mal para que se mantuviera el propósito de Dios por la libre elección del que llama y no por las obras, se les dijo que el mayor serviría al menor, como está escrito, a Jacob amé y a Esaú desestimé, dice aquí, o aborrecí, dice la 60. Entonces, no porque tenga la sangre de ellos, nosotros somos israelitas. Yo no me considero hijo de Israel porque tenga sangre de Israel, aunque creo que sí puede ser posible. Podría ser posible, pero no por eso estamos predicando este evangelio. Nosotros estamos predicando el evangelio del reino de Dios, del evangelio de Jesucristo que vino a predicar, hablando del evangelio de su gracia. Porque el evangelio de su gracia, hay denominaciones que separan el evangelio del reino del evangelio de la gracia. El evangelio del reino se menciona en varias oportunidades en el Nuevo Testamento, el evangelio del reino. El evangelio de la gracia se menciona una sola vez, y los evangélicos separan el evangelio del reino del evangelio de la gracia. ¿Por qué? Porque ellos dicen que el evangelio del reino es para Israel y que el evangelio de la gracia es para los gentiles, y que ellos son una iglesia nueva y que ellos se salvan por aparte de lo que está escrito en la Biblia. Porque las profecías y todo lo que Jesucristo dijo, todo lo que Pablo expresó, todo lo que los discípulos o apóstoles dijeron, eran para su pueblo, ¿sí o no? Pero ellos como que se salvan por ser una iglesia aparte, una iglesia nueva, no sé cómo. La nueva creación. Eso, una cosa por allá. Una iglesia sin profecía, que no les aparece en ningún lado. Pero entonces toman es que el evangelio de la gracia para poderse apropiar de algo. Y el evangelio de la gracia está hablando del evangelio del reino. Porque el evangelio del reino está diciéndole que viene a buscar a una casa de Israel que se gentilizó y que van a ser regresados a la casa del Padre por gracia. Es decir, el evangelio de la gracia, injertados por gracia, resucitados, pasados de la muerte a la vida por gracia. Efesios 2:5. Entonces no todos los que tengan sangre de Israel, o sangre de Abraham, o sangre de Isaac, o sangre de Jacob, no todos los que tengan por sangre, por genética, van a ser hijos, sino los que son llamados, los que son predestinados y que son escogidos, y que son, ¿qué? Caminan en la obediencia, en la fe de su padre Abraham. ¿Cómo caminó nuestro padre Abraham? ¿Cierto? Ahora, dice, verso 19, verso 20. Pero antes que nada, oh hombre, ¿quién eres tú para pedir cuentas a Dios? Dirá la vasija al alfarero, ¿por qué me has hecho así? ¿No tiene potestad el alfarero para hacer de una misma masa una vasija para uso noble y otra para uso común? De la misma masa, el Señor separa una masa para uso noble y de la misma masa saca masa para uso que no es tan noble, ¿cierto? Y hablamos de eso la semana pasada. Luego Pablo toma a Oseas para hablar de la que antes no era pueblo, que primero era pueblo, pero que ya después no fue pueblo. De la que antes era amada, que luego ya no fue llamada amada. Oseas capítulo 1 y capítulo 2, para hablar de la casa de Israel, ¿cierto? Y luego utiliza, en el verso 27 en adelante, utiliza a Isaías para hablar del mismo tema. Y luego dice, aunque los israelitas sean numerosos como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Vuelve y confirma lo que está diciendo de atrás. No porque tenga sangre de Jacob, o sangre de Isaac, o sangre de Abraham, es salvo, o es contado como pueblo. No, son aquellos que son llamados según la promesa. ¿En qué se caracterizan los hijos de la promesa? ¿En qué se caracterizan? En la obediencia. En eso se caracterizan los hijos de la obediencia. De la promesa, perdón, sí, en la obediencia. ¿Cómo sé yo que soy hijo de la promesa? Pues mire sus frutos. Muéstrame tu fe por tus frutos, ¿cierto? Porque la fe sin frutos, sin obras, está muerta. No puedo decir que creo en esto,
pero no lo obedezco. No puedo decir que creo en aquello cuando no estoy caminando en eso que creo. No, yo obedezco, yo camino en la fe que tengo. Eso es lo que hacemos. Todo el mundo hace lo mismo. Todo el mundo hace lo mismo. Todo el mundo camina y demuestra la fe que tiene. El borracho anda en eso, demuestra esa fe. El borracho no ve la hora de tener dinero para comprar licor. En esa obra camina, en esa fe camina. Esas son las obras de él, de su fe. Asimismo, el que tenga cualquier vicio, así en esa fe camina. En esa fe camina el religioso. El religioso de cualquier religión cristiana o de cualquier religión del mundo, sea cristiana o no. ¿Cómo se ve que es religioso? Porque van a misa de 5 o no se pierden un culto o qué sé yo. O se visten religiosamente. Pero eso demuestran. Yo tengo que demostrar lo que tengo en el interior. Si yo me considero seguidor de Cristo, cristiano, la palabra cristiano creo que significa seguidor de Cristo. Amén. Entonces tiene que caminar en pos de donde Cristo caminó. Yo no puedo llenarme la boca diciendo cristiano cuando no obedezco lo que Cristo me mandó a obedecer. Yo no puedo, o buscarme un Cristo griego, que también eso es lo que hacen. Buscarse un Cristo griego que invalidó el mandamiento, que comió cerdo, y bueno, y lo demás. No hay problema tampoco con eso. Pero el Cristo de la Biblia no. El Mesías bíblico no le da. Bueno, tenemos... Chandosas de perros, hombre. Tenemos capítulo 10. ¿Vas a hacer una pregunta, Pau? ¿Te va a aportar a él? No, déjalo ahí, que me ilumine el Señor. De lo alto. De lo alto. Oiga, hermanos, el anhelo de mi corazón, hermanos, les digo sinceramente, y mi oración al Dios por Israel es para salvación. Porque testifico en favor de ellos que tienen celo por Dios, pero sin pleno conocimiento. ¿Por qué sin pleno conocimiento? Verso 3, por ignorar la justicia de Dios. Mire que no la hacen según ciencia. Romanos 10, 1, 2 y 3. Voy en el tercero. ¿Qué pasa con mis hermanos de Israel? Mire que está hablando del mismo tema. Desde el 8, el 9, el 10, sigue hablando del mismo tema. Mi anhelo, mi oración a Dios por Israel. Mi oración a Dios por Israel es para salvación. Para estos hermanos míos, según la carne. Ya lo dijo en el capítulo anterior. Según la carne, mis hermanos según la carne. Yo testifico a favor de ellos que tienen celo por Dios, pero ¿qué pasa? Que es sin pleno conocimiento. Y el verso 3 me dice el por qué. Por ignorar la justicia de Dios. Porque procuran establecer la suya propia. No se sujetan a la justicia de Dios. Por imponer su justicia, no se sujetan a la justicia de Dios. Ese es el problema del Israel actual o del Israel carnal, del Israel que no obedece, o del Israel desobediente, pues el Israel de la carne, no del de la promesa, sino el del de la carne. El Israel de la carne, de sangre o creyentes, porque hay creyentes que a veces se vuelven muy carnales también. Ojo, por ignorar la justicia de Dios, procuran establecer la suya propia. No se sujetan a la justicia de Dios. Y enseguida el verso 4 me dice, porque la finalidad de la ley es conducirnos a Cristo. ¿Para qué? Para justificar a todo el que cree. Venga, esa de conducirnos está en su Biblia. Está en mi Biblia, sí. Mi Biblia nada más, ¿Cuál no. es esa? Porque Está la 2000. la ley es conducirnos a Cristo. Vea, ¿cuál es esa? A todo el que cree. ¿Cuál es esa? La textual. No, esto es una Reina Valera. ¿Una Reina Valera cuál? Hasta es 2000 también. ¿Será 2000 también? No, esta no es 2000, esta es otra. Esa es otra. Esta es Reina Valera 2000. Ya corrigieron eso. Porque es que la gente puede andar diciendo que el fin de la ley es Cristo y que ya se acabó. Esta dice así. Eso, es que el fin de la ley se habla de finalidad. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin de... ¿Usted con qué fin va a trabajar? ¿Usted con qué fin está haciendo eso? Oiga, ¿usted qué está haciendo ahí? ¿Usted con qué fin está haciendo eso? Ah, estoy echando una columna para montar el tanque. Eso, ¿usted qué fin? ¿Está haciendo una columna y para qué eso ahí solo? Ah, para Aquí intentar. que el fin
Como que acabó. Y el cristiano, el cristianismo ha enseñado que el fin de la ley es Cristo. Eso. Porque les han enseñado el dispensacionalismo. El dispensacionalismo que se inventaron en 1830 en adelante, me parece que es. Les habla por dispensaciones. Unos dicen que son 7 dispensaciones, otros que son 8 y otros que son 9 dispensaciones. El caso es que ninguno pone la dispensación de la fe. Ponen la dispensación de la ley, la dispensación de la gracia, la dispensación de la inocencia, la dispensación del gobierno humano, la dispensación de lo que usted quiera. Pero ninguno pone, por ejemplo, la dispensación de la fe. Entonces, para ellos hablar de la dispensación de la ley, dicen que la ley va desde Moisés hasta Jesucristo. Entonces cogen este texto y dicen, vea, porque el fin de la ley es Cristo. Pero esa palabra fin ahí no es de terminarse, de que se acabó, sino de que es propósito. Por eso esta Reina Valera ya la tradujeron y dijeron, porque la finalidad de la ley es conducirnos a Cristo. ¿Para qué? Para justificar a todo el que cree. Y el verso 5 me lo aclara. Me dice, porque Moisés describe la justicia de que habla la ley. Es decir, hay una justicia que es por la ley. ¿Cuál es la justicia que es por la ley? Dice, el que hace estas cosas vivirá en ellas. Pero entonces por eso dice que, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una se pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Eso, pero acuérdense el micrófono porque es que no se graba en el audio. Pero lo que usted dice es verdad. Jesucristo dice en Mateo 5, que no, el cielo y la tierra, mientras que esté en el cielo y la tierra, la ley está estable, está ahí establecida. ¿Cierto? O sea, que cuando haya un cielo nuevo y una tierra nueva, pues de pronto sí se acaba la ley, pero mientras tanto no. Y mire que el pastor, ¿cómo se llama el pastor? Que vimos el video, Antonio también Restrepo. lo afirma, Ajá. según porque él también le estaba leyendo en Romanos, Eso. cuando lo dice, Ajá. y yo dije, ve, tan centrado su mensaje. Pero quién sabe que usted con qué cosas saldrá más adelante. Eso es lo que pasa con ellos. Pero vea, cuando leen la Biblia tienen que leer lo que dice ahí. Entonces, la finalidad de la ley, el propósito de la ley es conducirme a Cristo. Y dice Pablo en el verso 5, me lo aclara. Moisés dice, describe la justicia que es por la ley. La justicia que es por la ley es, el que hace estas cosas vivirá en ellas. Y luego en el verso 6 me aclara cuál es la justicia de la fe o la justicia de Dios. Me dice, pero la justicia que procede de la fe dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto sería para bajar a Cristo. Enseguida pasamos a la justicia que es de la fe. La justicia que es por la ley. Hay una justicia que es por la ley y hay una justicia que es por la fe, o la de Dios. Verso 3, verso 2. Testifico en favor de ellos que tienen celo por Dios, pero sin pleno conocimiento, porque ignoran la justicia de Dios por procurar la suya propia. Bueno, entonces ahí tenemos otra justicia. Entonces tenemos la justicia de Dios o la justicia que es por la fe. Tenemos la justicia que es por la ley y tenemos la justicia de los hombres. La queja que tiene Pablo en Romanos 10 contra los de su nación, los de su carne, los de su sangre, ¿cierto? No con los que creen, porque los de su sangre también han creído, algunos, pero algunos andan solamente con el celo. Por eso Pablo dice, yo testifico en el verso 2, en favor de ellos, que tienen celo, pero se han quedado en el celo, se han quedado en las obras de ley, que ya me ha hablado desde capítulos anteriores, ¿cierto? Pablo, vamos a hablar un poquito aquí, la justicia que es por la ley. Pablo me dice, Romanos capítulo 8, me tocó el tema, me habló algo de justicia que es por la ley. Pablo capítulo 8, verso 7. ¿Cómo dice por ahí la Reina Valera? Léame ahí. ¿Quién va el micrófono? Cójalo por ahí y lo lee. ¿Es que son Romanos qué? 8, 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Sí. Sigo. Siga. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.
Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, Sí. mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestro cuerpo mortales por su espíritu que mora en vosotros. Tenga un momentico. Le hace el 4. Mire lo que acaba de leer. Y mire lo que... Todavía está más torcido. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino Mire. conforme al espíritu. Ojo, ojo. Aquí menciona, porque la justicia de la ley se cumple en quiénes. Nosotros. ¿Quiénes son nosotros? ¿Los que qué? Es que no andan conforme a la carne, sino conforme Eso, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Verso 5. Porque los que... ¿Cómo es el 5? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Sí. Y la inclinación de la carne es... El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por eso se acabo de leer. Porque la inclinación de la carne es contraria al espíritu y no se sujetan a la ley de Dios. ¿Sí o no? Entonces la justicia de la ley se cumple en quiénes? Los que no andan según la carne. ¿Qué es la justicia de la ley entonces? A ver, más o menos. Dígame cualquier cosa. De la justicia que es por la ley. De acuerdo que tenemos la justicia de Dios, la justicia que es por la ley y la justicia que es de los hombres. Ya en el verso 10, en el capítulo 10 me dice, el pueblo mío, los de mi carne, yo doy cuenta de que ellos son celosos. Es que, a ver, la justicia de la fe es porque nos pasa... No, está bien, no, pero un momentico, pero hablamos primero de la justicia que es por la fe, de la ley, La perdón. justicia de la ley es llevarnos A la obediencia, Eso, a santificar. entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo será eso? Más o menos, ¿cómo? ¿Cómo nos lleva? Sí, ¿cómo es eso de que la justicia de la ley es el propósito de la ley? Es decir, el propósito de la justicia de la ley es conducirme hasta Cristo. ¿Para qué? Para santificarnos. No, el verso 4 ¿qué dice exactamente? Para justicia. ¿Sí o no? La justicia que es por la ley es el propósito de la ley. La justicia que es por la ley es conducirme hasta Cristo. ¿Para qué? Para que Cristo me justifique. Es decir, la justicia que es por la ley me trae hasta la justicia Porque que es me de vas Dios. al pecado. Sí, más o menos. Pero la justicia de la ley es para quiénes? ¿O en quiénes se cumple? Verso 4, Para los que- Romanos para los que 8. andan en la carne. No. a los que andan según el espíritu. Eso, al contrario, eso. Los que andan según el Espíritu, los que no andan según la carne. Romanos 8.4, vean. Romanos 8.4, ojo. Pero, lo voy a leer en la versión mía, pues dice, pero la justicia que es, para que la justicia que es por la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La justicia que es por la ley. Por la ley de Dios. Sí, la ley de Dios, claro. La justicia que es por la ley. Ahora, la justicia que es de Dios es distinta a la justicia que es por la ley. Porque es que la justicia que es por la ley, Pablo nunca ha mencionado que nos justifique. Quien justifica es Cristo. Eso lo ha dicho desde anteriorcito por aquí, capítulo 4, donde dice, David 4:6, David habla también de la dicha del hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Verso 7 dice, dichoso aquel a quien Dios perdona sus maldades y cubre sus pecados. Dichoso el hombre a quien el Señor no cuenta sus pecados contra él. Salmo 32, 1 y 2. Ojo, esa es la justicia de Dios. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Sí o no? ¿Quién perdona pecados? Solo Dios. Entonces, ¿la justicia de la ley perdona pecados? No. La justicia de Dios o la justicia que es por la fe es la que perdona pecados, no la justicia de la ley. ¿Hasta dónde llega la justicia que es por la ley? Hasta Jesucristo. Hasta Jesucristo, para que Jesucristo me justifique. No sé, ahí se ve el tablero. Sí. ¿Se ve ahí? No, pero pues que se alcance a proyectar bien, no creo. Se ve marquito, pero no se ve la...
las cosas. Bueno, espérenme, yo cojo ahí, ustedes sí alcanzan a ver. Yo cojo la cámara aquí, un poquito aquí. Tengo el tabernáculo. Aquí se ve el tabernáculo. ¿Sí lo ven ustedes ahí? El tabernáculo tiene estos límites. Tiene 1, tiene lo rojo, 2 y tiene esto, 3. ¿Listo? Ojo, el tabernáculo tiene atrio. El atrio es esto negro por el lado por fuera de lo rojo. Este espacio aquí, este es el atrio. El lugar santo es este que está aquí. Y el lugar santísimo es este que está aquí. ¿Sí lo logran ver? Dice, la justicia de la ley se cumple en aquellos que no andan, ¿qué? Según la carne, sino según los que andan según el Espíritu. ¿Son obedientes o desobedientes a la ley? ¿Sí o no? Para que la justicia que es por la ley se cumpla en aquellos que andan en obediencia al mandamiento, a la ley. Cuando alguien que conoce de la ley, trae un sacrificio, o traía en el tabernáculo un sacrificio, ¿hasta dónde llegaba esa persona? Llegaba hasta acá. Este es el ¿cómo se dice? El altar. Este es el altar. Este es la fuente de bronce, donde está el agua para lavarse. Eso es en el atrio. Dentro del lugar santo está la mesa de los panes de la preposición, el candelero, pero llama la menorá, de 7 brazos. Y está el altar del incienso. Y en el lugar santísimo hay una cajita con 4 brazos, que es el arca, dentro del lugar santísimo. Los sacrificios se hacen aquí. ¿Y quién los hace? El sacerdote. Yo traigo la ovejita y la entrego hasta aquí, en esta parte. Pero yo no puedo entrar hasta acá a sacrificar la ovejita. Eso no me corresponde a mí. La justicia que es por la ley me trae hasta aquí. Pero de aquí para adelante ya no me corresponde a mí. Esa es la justicia que es por la fe o la justicia que es de Dios. Pero si yo ignoro la ley, porque la ley no es para mí, porque yo soy un gentil, entonces ¿quién me va a traer a Cristo? El tabernáculo es figura de Cristo. El tabernáculo es figura de Cristo. Voy a poner esto aquí otra vez, ahí si me enfoca, si no me lo corrigen ahí. Ojo, el tabernáculo es figura de Cristo. ¿Vamos bien? Si yo ignoro la ley, entonces ¿en qué me convierto yo? Cuando yo ignoro, es decir, cuando la desecho. Desobediente, infractor, ¿en qué? En pecador. Un pagano, por eso, sí, un gentil. ¿Por qué? Porque sabemos, Juan nos dijo, 1 de Juan 3:4, el que peca infringe la ley, pues el pecado es... Bueno, ahora, yo conozco de la ley, del mandamiento. En el tiempo del tabernáculo, en el tiempo del templo, que todavía Pablo está escribiendo Romanos y todavía hay templo. Entonces, cuando un creyente, ojo, cometía un pecado de error, pecaba, tenía que llevar ¿qué? Una ofrenda al templo, ¿sí o no? Sí. Porque ¿quién le decía que tenía que hacerlo? La ley. La ley le decía que tenía que hacerlo. Entonces, en esa persona se cumple la justicia de la ley. ¿Por qué? Porque hace lo que es de la ley. Verso Romanos 10:5. Porque Moisés describe la justicia de la que habla la ley. ¿Qué dice? El que hace estas cosas vivirá en ellas. Vivirá en ellas. Yo puedo estar en la ley o puedo estar bajo la ley. Ojo. Si ando en desobediencia, ando bajo la ley. Si ando en obediencia, ando en la ley. Ando en ellas. ¿Cierto? Entonces, en ese tiempo, estaba el tipo, el creyente, él creía, bueno, cometió una falla, un pecado, un jatá, de error, pecado de error. Tiene que presentar una oveja, una palomilla, un palomo. Bueno, iba y lo presentaba. ¿Quién lo llevaba hasta allá? La justicia que es por la ley. Luego, ¿él en qué confiaba? En que eso
Eso era suficiente para que le, ¿cierto? Perdonaran los pecados. ¿Eso qué es? Fe. Esa es la justicia que es de la fe o la justicia que es de Dios. En este tiempo, ahora en nuestro tiempo, llegamos todas las noches antes de acostarnos, oramos y decimos, Señor, fallé en esto, no guardé bien el día de reposo, no sé, me faltó esto, o tuve una rabieta por allí, qué sé yo, me confieso, yo tengo que confesarme ante el Señor, confesar mi pecado todos los días, confieso mi pecado. ¿Quién me llevó allí? El Espíritu. ¿A través de qué? De la justicia que es por la ley. Porque me enseñó, me mostró, ¿sí o no? Y eso es, ¿sí o no? Pero yo me arrodillo frente a la cama, frente a una silla, qué sé yo, y le ruego al Señor que me perdone. Pero Él es omnipotente para hacerlo o no hacerlo, ¿o no? Verso Romanos 4:6. David habla también de la dicha del hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Dice, dichoso aquel a quien Dios perdona sus maldades y cubre sus pecados, dichoso el hombre a quien el Señor no cuenta el pecado contra él. ¿Eso es potestad de Dios o es potestad mía? De Dios. ¿Eso es la justicia de Dios o es la justicia que es por la fe? ¿Qué me corresponde a mí? Andar en las dos justicias. ¿Cómo puedo andar yo en la justicia de la ley? ¿Cómo ando yo en la justicia de la ley? Cuando obedezco. ¿Cómo yo ando en la justicia que es de Dios? ¿Cuándo qué? Cuando obedece. Cuando creo. Porque después llama la justicia que es por la fe. Porque nuestro padre Abraham, ¿sí o no? Por eso yo confío en eso. ¿Qué es fe? ¿La fe qué es? Fidelidad. ¿Sí o no? Entonces esa consecuencia, voy caminando, voy obedeciendo y por eso obedezco. ¿Por qué? Porque creo. ¿En quién? En el que me justifica. No en que con lo que yo haga me justifico, sino que el que me ha justificado a mí, porque él ya me pasó de la muerte a la vida. Ahora yo ando como ¿qué? Como justificado, creyendo en eso y en eso procedo. Así como el borracho procede en su licor, o el fornicario, o el adúltero, o el que sea, el ladrón, o el hechicero, el que sea. Ahí está la lista de Gálatas 5, ahí la tiene, cualquiera la tiene, o de Corintios 6. Ahí está la lista, o la ley. En la ley hay una lista muy larga también. Todo es lo mismo, Pablo saca eso de la ley, porque Pablo no sabe inventar nada. Ahí está la lista. El que anda como practicante del pecado, en esa fe procede, ¿sí o no? Pero nosotros fuimos pasados de ser practicantes del pecado a ser practicantes de la verdad. Esto se trata de ¿qué? De practicarlo todos los días. Ahora, entonces estamos bien claros en la justicia que es por la ley más o menos. Si escucha la palabra. ¿Estamos claros más o menos? Bueno, estamos claros más o menos. Ojo. Más o menos. Más o menos. Más. O menos. Vea. Más que menos. Eso estamos bien también, entonces estamos bien. ¿Dónde dice que hace estado mirar ellas? Levíticos 18:5, Deuteronomios 30:12, Deuteronomios 4:1, ¿sí o no? Habacuc 2:4, también lo menciona el profeta. Listo, ahora, verso 6. Pero la justicia que procede de la fe, la justicia que es de Dios, ¿cuál es esa? La que está dentro del tabernáculo. La que está dentro del tabernáculo. ¿Qué dice? ¿Quién subirá al cielo? No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para bajar a Cristo. Ni tampoco digas, ¿quién descenderá al abismo? Esto sería volver a traer a Cristo de entre los muertos. Verso 8. Está citando Deuteronomio 30. Eso. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice? La palabra está cerca de ti, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si con tu boca confiesas que Jesús es el Mesías, el Señor, y en tu corazón crees que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿De qué está hablando ahí? Como dijo el compañero, está hablando de Deuteronomios capítulo 30. ¿Sí o no? Deuteronomios capítulo 30 desde el 11 dice:
este mandamiento que yo pongo delante de ustedes no es demasiado difícil, ¿cierto? Ni está al otro lado del mar, ni está en el cielo para que digas quién, ¿cierto? Eso está, ¿de qué está hablando eso? Está hablando de la misma ley, ¿sí o no? Está hablando del mandamiento. Pero a mí me corresponde la parte interna del atrio, perdón, lo que sucede por dentro del tabernáculo. No, eso es de Dios. Yo solamente procedo en obediencia, lo que me corresponde a mí y lo que le corresponde a Dios es de Dios. Dios tiene misericordia, vuelve al capítulo anterior, Dios tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Entonces no es que yo por lo que pueda hacer, por los ayunos que haga, por las faldas largas que me ponga, por los corbatas que me ponga, por los sacos, por lo pastor que sea, el cura o el papa que sea, o porque me ponga frijoles crudos y camine yo no sé cuántos kilómetros, eso no es por lo que yo haga, porque eso se llaman obras de ley. Y Gálatas 3:10 dice, todo el que depende de obras de la ley está bajo maldición. ¿Por qué? Porque se sale de la ley. Porque la ley dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Cuando usted está ejecutando sus obras de ley, o sea que está en desobediencia a la ley, está en desobediencia al mandamiento. ¿Sí o no? ¿Quedamos claros ahí? Más o menos. ¿Claros? Bueno. ¿Preguntas? No hay preguntas. La audiencia tiene preguntas. Bueno, la audiencia tiene que hacer preguntas en YouTube. Cuando tengan preguntas, pregúntenle a YouTube, o donde se ha puesto el video, o en Facebook, el grupo de Senda Antigua. Hagan preguntas ahí. Ojo. Verso 10. Porque con el corazón se cree para ser justificado, y con la boca se confiesa para salvación. Es decir, eso llama las obras, los frutos de la fe. Cuando se confiesa con la boca, está hablando de demostrar el fruto. Verso 11, pues la escritura dice, todo el que crea en él no será avergonzado. Eso me manda el profeta. Pablo vuelve y toma el profeta. 12, y no hay diferencia entre judío y griego. No hay diferencia entre casa de Judá o casa de Israel, ya que uno mismo es Señor de todos y es generoso con todos los que lo invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Joel 2:32. Y aquí sí voy yo a pedirles el favor que vamos a leer a Joel. Capítulo 2. Hey, ¿quién me busca Joel aquí? Se me perdió. Joel 2:30. Bueno, desde el 28 tan siquiera. Vea, por favor, que ahí está el micrófono. Hágame el favor ahí. ¿Quién va a leer? Paola. Vea, Yuri. A Paola siempre toca nombres difíciles. No, yo no sé qué habrá. Yo no sé. Lea. Joel 2:28, por favor. Bueno, desde el 27p. No, es que, hombre, bueno, desde el 27. Es que todo es tan bueno para leer, pero el 27. Joel 2:27, por favor. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca más será avergonzado. Y después de eso derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Ojo. Mire, vea, yo quiero complicarle un poquito la vida aquí a los cristianos. Este verso, ¿quién lo utilizó? Hechos capítulo 2. Hechos capítulo... Eso es. En el día de Pentecostés, Pedro se tiró su primer sermón. Y como buen creyente a Jesucristo, a Yeshua, cumple, hablando de las Escrituras, por eso. Hechos capítulo 2.
Hechos capítulo 2. Pedro, como buen creyente de las Escrituras y como buen seguidor de Yeshua, de Jesucristo, utiliza las Sagradas Escrituras. Lo que Pablo llama Sagradas Escrituras. Las que son de Génesis a Malaquías. Entonces ellos utilizan las Sagradas Escrituras para hablar. Pedro, entonces hay un sermón en una fiesta de Jehová, una fiesta de Yahweh, de Jehová, una fiesta que llama Shavuot, que en griego le llaman Pentecostés. Ellos están reunidos obedeciendo las fiestas, como siempre lo hacían, porque esa era su costumbre, porque está en la ley de Dios, Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23 están las fiestas de Jehová, las fiestas del Eterno, de Yahweh. Ellos, como buenos creyentes, estaban en unas fiestas de Pentecostés, en la fiesta de Shavuot, y ese día descendió la ley en el monte Sinaí. Ajá, y esa ley fue dada por el Eterno, fueron palabras, Éxodo capítulo 20, verso 1. Y dijo Yahweh estas palabras al pueblo. Ese día, el mismo Shavuot, fue cuando descendió el Espíritu Santo. Porque ahora la promesa, ¿cuál es? Que la ley va a estar escrita en el mente y en corazón. ¿Escrita por quién? Por el mismo Dios, por el dedo de Dios. Pero ya no en piedra, sino en los corazones. Por eso el mismo suceso, años atrás, miles de años, 1500 años atrás, sucede de nuevo en Pentecostés. Y sucede lo mismo. Son llenos del Espíritu Santo, la ley es escrita en su mente y en su corazón. Y Pablo se da su primer sermón. Entonces dice, desde el verso 14, por favor. Hechos 2:14. ¿Quién lo lee? Vea, micrófono. Ahora yo le pongo este. Vea, coja este. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras. Porque esto es lo que está, estos no están ebrios, como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días dice Dios: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y harán prodigios arriba, y daré prodigios arriba y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándolo, el cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, que veía al Señor siempre delante de mí, porque estaba a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirá que su santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenaste de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, se os puede decir libremente que el patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción.
A este Jesús resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. La promesa. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pero les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra y fueron bautizados, se añadieron en aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ojo, entonces, esas promesas y ese cumplimiento, ¿para quién es? ¿Para quién se expresa en Joel? ¿Para quién es? Y Pedro, ¿para quién dice que es? Para el pueblo de Israel. Sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesucristo, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, le ha hecho Señor y Mashiach. O sea que toda la casa son las 12 Toda la casa de Israel, ahí son las 12 tribus. Sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a este Yeshua, a quien vosotros crucificasteis, Dios, el Padre, el único que hay, el único Dios verdadero, el Padre, dice 1 Corintios 8:6. Sin embargo, para nosotros solo hay un Dios, el Padre. El Padre eterno, el Elohim, el Abba, lo ha hecho Señor y Mashiach. Oiga, sepa ciertísimamente. Y se convirtieron como 3,000. Todo lo que dijo Pedro lo dijo de memoria. De memoria. Mire que él no sacó la Biblia porque no había, sacó la Biblia, sacó el celular y empezó a leer. No había celular. Abrió la Biblia, dijo, bueno, vamos a leer en Joel. No, lo dijo de memoria. Citó a Joel, citó a David, ¿sí o no? Citó las Sagradas Escrituras de memoria. Tenían que grabarse de memoria porque no habían Biblias en la mano para tener en ese momento. Y habló desde lo que él conoce y de lo que él conoció toda su vida. Unos dicen que los discípulos andaron con Jesucristo 3 años. Otros dicen que no, que fue solamente un año largo. ¿Todo lo que Pedro aprendió de las Escrituras lo aprendió con Cristo o ya lo había aprendido antes? ¿Ustedes qué dicen? Ya lo había aprendido antes. Ya lo había aprendido antes, dice. Yo digo lo mismo. A ver, ¿usted qué dice? Lo mismo. ¿Usted qué dice? Lo aprendió Con Jesucristo. Jesucristo. Ya no era cultura de cualquiera cuando... Eso dicen que era el grupo, pero si... Yo estoy de acuerdo con Hader y con... podido ir a la sinagoga cada Shabbat, Y él iba allá a la Pues si sinagoga. le enseñan desde pequeños todo. Ajá. Ellos aprenden de pequeños. Todos los judíos eran creyentes. Todos no eran creyentes. No. Pero Jesucristo nos llama a cualquiera. Pero y tenemos que tener en cuenta que ellos sabían la escritura, lo que pasa es que no la entendían y no la comprendían, porque eso fue lo que hizo Jesús, oró por ellos, Es para que, les fuera abierto el entendimiento y pudieran comprender. vea, haciendo un paréntesis, así como dice el hermano Hader aquí, que está hablando de que ellos conocían de Biblia, pero no tenían el entendimiento, o no se le había abierto el entendimiento conforme a la Escritura. Vea, mire, vea. Tenemos claro aquí Joel. Joel profetizó. Pedro dice, este es el cumplimiento de lo que escribió Joel. ¿Sí ve?
Por ahí hay gente que anda diciendo que el Nuevo Testamento es para ellos, que el Antiguo Testamento no es para ellos. Entonces Pedro, ¿cómo va a decir, este es el cumplimiento de lo que dice Joel, si no fuera para ellos? Este cristianismo dice que la iglesia comenzó en el aposento alto. Si esta iglesia que comenzó en el aposento alto no está edificada sobre apóstoles y profetas, entonces, y siendo la principal piedra Jesucristo, entonces están en la olla. Sí, no hay, esas iglesias falsas cristianas por ahí andan así, andan sin profeta, andan sin profecía. No les gusta la profecía, no les gusta el Antiguo Testamento porque eso no es para ellos. Ellos mismos se roban eso. Pablo dijo, no menospreciéis la profecía. Y eso es. ¿Dónde lo Hablando ¿Dónde de... lo dice? ¿En dónde lo dice? La Biblia. En la Biblia. ¿Pero en qué parte? Dígame punto En la Biblia, en la Biblia. Anotá. Están tesalonicenses, pero Tesalonicenses. Ahorita lo buscan en la concordancia. Tesalonicenses 5. Vea, mire, vea. Ya lo busqué. Yo quiero hablar un poco, ya que hizo ahí un paréntesis, me parece muy importante este asunto de las escrituras, lo que pasó con Pedro, y lo que ha pasado, lo que pasó con Pablo, lo que pasó con todos, o lo que ha pasado con nosotros. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Ay, hijo mío. 5:20. Caramba, caramba. Primera de Tesalonicenses 5:20, pero lo puede leer desde antes. Mire, Lucas 4. Lucas 4 o 24. Lucas 24. Lucas 24, camino de Maús. Ya Jesucristo resucita. Y ese mismo día iban dos discípulos caminando por ahí. Y se les apareció Jesucristo. Entonces Jesucristo le dijo, ¿qué pasó? ¿Qué están hablando? ¿Qué pasó? Entonces ellos le dijeron, usted es el único que está en Jerusalén que no sabe qué pasó. Entonces le empiezan a hablar. Verso 20. Y los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo sentenciaron a muerte y lo crucificaron. 21. Nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Sí notamos, ¿no? Hoy es el tercer día que esto ha sucedido. Además, algunas mujeres de los nuestros nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro, pero no hallaron el cuerpo. Y volvieron diciendo que habían visto una visión de ángeles que dijeron que él vive. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero no lo vieron a él. Entonces Yeshua les dijo, simples y lentos de corazón, para creer lo que anunciaron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas para entrar en su gloria? Verso 27. Y empezando desde Moisés y todos los profetas, oiga, empezando desde Moisés, Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Empezando desde el principio, desde Moisés y todos los profetas, les explicó lo que toda la escritura decía de él. Llegaron hasta la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Pero ellos lo apremiaron diciéndole, quédese con nosotros, ya se hace tarde. Y entró a casa con ellos. El 30, cuando estuvo con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces fueron abiertos sus ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las sagradas escrituras? Ojo, mire, vea, ahí apoyando lo que dice aquí el compañero, eso es lo importante de leer Biblia, de leer un poquito, de leer tan siquiera algo, de tener consideración, de tener sed por la escritura. Porque es de la única manera que Dios nos puede abrir los ojos. Porque ya tenemos ciertas escrituras. Cuando Jesucristo va caminando con ellos por el camino de Maús, vuelvo y les digo, ¿abrieron el celular para buscar en la Biblia? No. Abrieron la Biblia que tenían debajo del sobaco. Ellos llevaban la Biblia así, iban caminando de Maús, y Jesucristo le empezó a hablar y yo abrí una Biblia. Ah, sí, ¿cómo así? ¿Cierto que no? Tampoco. No sabía. Tenían la Biblia en su mente, en su corazón. Tenían algo de memoria, tenían algo leído. ¿Sí o no? Jesucristo les habló desde Moisés y desde los profetas lo que iba a suceder con el Mesías. Y ellos
Sin embargo, no tenían claridad. Pero dicen ellos mismos, no ardía nuestro corazón. O sea, que sentían algo, ¿cierto? Ardía algo allí. Había una llama encendida. ¿Eso qué significa? Espíritu Santo, ¿sí o no? Había algo de del Espíritu del Eterno en ellos. Ardía su corazón cuando escuchaban a Jesucristo hablando y decían, eso es verdad, eso es verdad. Ah, sí, claro. Y iban hilando hasta que, ¿cierto? Mire lo importante. Si nosotros queremos que el Señor trate con nosotros, hay que tener algo de esto aquí en la mente y en el corazón. Bueno, seguimos. Romanos capítulo 10. Entonces, las promesas dadas a su pueblo. Pablo está hablando de promesas dadas a su pueblo. Nosotros de la casa de Israel, los que nos gentilizamos, vamos a llegar al capítulo 11. Y Pablo nos va a dar más claridad todavía cuando lleguemos, porque nos está dando pistas. Nos está hablando de Israel, nos está hablando de Judá, no solamente los de Judá, sino también los gentiles. Aquellos gentiles que se gentilizaron, que eran de la casa de Israel, y utiliza el profeta Oseas y utiliza el profeta Isaías, ¿sí o no? Nos va dando pistas. Hagamos de cuenta que no sabemos nada todavía, hasta que lleguemos al capítulo 11. Eso, nos habla de su pueblo, nos habla de las promesas escritas allí. Oiga, verso 14, Romanos 10, 14. Pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Pues escrito está, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. ¿Dónde dice eso? Isaías capítulo 52. 52:7. Sí, 52:7. Porque el 52:6 dice, el de Isaías 52:6 dice, en aquel día, por tanto, en aquel día mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa, porque yo mismo que hablo, aquí estaré presente. Ese texto me ha gustado desde muy pequeño, porque habla de que Dios revela su nombre, y bueno, y cuando era buen pentecostal predicaba de eso nomás. Tanto mi pueblo conocerá Eso, mi nombre, hasta aquel día eso. sabrán, porque yo mismo dije, aquí estoy. Eso. Cuán hermosos son Ahora el 7, epa. los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae buenas noticias, del que proclama salvación, del que dice a Sión, que Dios reina. ¿De quién está hablando y con quién está hablando? ¿Cómo dice el 1? 52:1. Despierta, despierta, oh Sión. Eso. Vístete tu fortaleza, vístete tu hermosa ropa, oh Jerusalén, ciudad santa. Mire, Nunca más vendrá a ti es incircunciso. ni impuro. Eso. Está hablando de su pueblo y por eso dice el 6. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre, no mi iglesia. Pues si es que la iglesia es aparte del pueblo, ¿no? Porque como hay gente que se considera que hay una iglesia aparte del pueblo, de su pueblo. Entonces la promesa es para su pueblo. Todas esas promesas son para su pueblo, para su congregación, para la congregación de los hijos de Israel. Desde Éxodo capítulo 12 empieza a hablar de la iglesia de los hijos de Israel, de la congregación de los hijos de Israel. Y esas promesas son para esa congregación, para esa iglesia, no para iglesias nuevas, derivadas del catolicismo, menos todavía, o del trinitarismo, que salen por ahí de las iglesias trinitarias. Como un pastor por ahí que habla de la nueva creación diaria de la iglesia, se emociona. Eso, todas esas promesas son para su pueblo, por eso el Mesías viene a su pueblo. Y por eso en los de Camino de Maús dicen, nosotros creíamos que este era el Mesías, el que iba a redimir a Israel. Verso ¿qué? 17. Pero bueno, quiero hacer énfasis en esto. Ojo, de lo que estamos hablando. ¿Cómo va el Señor a hablarnos a nosotros si nosotros no hemos tenido de esa escritura en nuestra mente, en nuestro corazón? Dice el 17, así la fe viene por el oír de la palabra de Cristo, dice esta versión. Así la fe viene por el oír, ¿Y cómo dice la 1960? por medio de la palabra de Cristo. Vea, póngame el micrófono para allá. Yuri, póngale para allá. ¿Cómo es que dice? Ya que la fe, Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. me gusta mucho esa parte ahí.
Me gusta más esa. Porque el oír viene por la palabra. Por la palabra es que viene el oír. La fe viene por el oír, pero el oír viene por la palabra. La palabra primero la siembra, y por eso usted quiere saber más y más y más. Y lo que hemos hablado de lo que es cíclico. Que primero aquí, luego pasa al otro punto, pero ese punto lo refuerza el tercero, este lo vuelve al cuarto y ese cuarto le devuelve al primero y se sigue reforzando y se sigue reforzando ese círculo. Esta semana yo leía este capítulo, yo me lo leí en la casa ya, y notaba la diferencia a otro. Porque en ese capítulo 10, él habla mucho de las escrituras, de las sagradas escrituras, sí. Ajá. Él entonces está hablando del Deuteronomio, de Joel, de Isaías. Esa es la teología. Esta es la sana doctrina. Por ahí hay unos pentecostales, bueno, qué pena, hombre. Nos está hablando en el 18, nos cita Se me sale. al Salmo 19. Eso. El versículo 18. Ajá. Habla del Salmo 19. Entonces, él en este capítulo 10 hace un recorrido de toda la escritura. De varias partes de la escritura. Sí. Porque yo hablo de pentecostal porque como yo soy pentecostal, deja el micrófono para hacer quita que son las que leen allá. Yo también soy Vea, nosotros yo soy pentecostal, entonces el pentecostal me la tira a mí, de que porque yo estamos casi haciendo una división aquí. Sí. Entonces yo no quisiera nombrarlo, pero se me sale. ¿Por qué? Porque es que ellos andan con ese reforzamiento de que son una iglesia aparte de las escrituras, que son unas promesas, una iglesia nueva sacada del costado de Cristo. Ok, toman lo que les conviene, pero cuando leemos a Pablo aquí, con esa teología que trae, o cuando utilizan a Timoteo, cuando ellos quieren hablar de la sana doctrina, que quieren decir, es que están dividiéndose por ahí, ojo con ellos, la sana doctrina, y no se dan cuenta de dónde viene la sana doctrina. ¿Qué es sana doctrina? Sana doctrina es escudriñar las escrituras. Por eso Pablo está utilizando aquí en Romanos 10, como dice el compañero Jader, tantas sagradas escrituras. Eso se llama sana doctrina, coger el Antiguo Testamento y saber de dónde vienen estas promesas. ¿Por qué se están cumpliendo aquí? Porque aquí atrás fueron prometidas atrás. No puedo yo ignorar al profeta. Pablo ya me advirtió, no edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas. No se puede ignorar el profeta, eso no se puede. Amén. Pablo no puede contradecir el profeta. Si Pablo en algún punto yo creo que está hablando en contra de lo que el profeta escribió, el que está mal es Pablo, no el profeta. Pablo me va a decir a mí que la ley de una maldición. Entonces yo tengo que buscar en el Antiguo Testamento donde dice que la ley de una maldición. A ver, por aquí, hasta que encuentre. Porque Pablo, ¿de dónde sacó eso? Tiene que sacarlo de aquí. No, es que Pablo, yo tengo una teología paulina, nuestra doctrina es paulina, y se basa en una teología paulina porque tiene un Pablo infractor de la ley. Tiene un Pablo que cambia la ley. Tiene un Pablo que come cerdo, un Pablo que ya no guarda mandamientos. Tienen un Pablo que no es creyente. O sea, tienen un Pablo griego. Tiene un Pablo griego, un Pablo que no imita a Cristo. Que no imita a Cristo. Y los invitan a imitarlo a él como el de Cristo y ellos ignoran eso. Los está invitando 2 o 3 veces, los está invitando que sean imitadores en las cartas a los Corintios. Eso. Imítenme, sean imitadores Eso. como yo de Cristo. ¿Qué hubo, compañero? Vea, el compañero va a hablar, pasa el micrófono. No. Ahí entonces, ¿cómo va a salir en el video? Tengo que escucharlo aquí. Porque aquí nos saltamos Sí, siga. la lectura de Isaías 53. Eso. El 16 no lo saltamos aquí, no lo leímos. ¿Esa 53 en qué parte? Ah, no, claro. En el 16, sí, es verdad. Ese no lo leímos. No lo leímos. Déjalo ver. Léalo a ver. Isaías 53:1. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de nosotros. ¿Sí o no? Habían dicho que era para la iglesia. Lo que pasa es esto. Lo que pasa es que yo me lo estaba salteando porque estábamos cortos de tiempo. Pero no, leámoslo. Isaías 53:1, ¿cómo dice? La verá. Isaías 53:1. Sí, subirá cual renuevo delante de nosotros. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Sobre quién se ha revelado el brazo del Eterno. Ajá, póngalo ahí cerquita. Mi siervo creció como un retoño, como raíz de tierra seca, no tenía belleza ni majestad para atraernos.
nada en su apariencia para que lo deseáramos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Sin embargo, él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. ¿De quién está hablando? ¿Con quién está hablando? Del Mesías. ¿De Mesías para quién? Para su pueblo Israel. Porque ¿a quién va a redimir? A su pueblo. Por eso dice en el camino de Maús, nosotros creíamos que este era el que venía a redimir a Israel, porque las profecías hablan de eso. Y el Mesías dijo que viene a cumplir, a obedecer lo que el Padre le encomendó. Él no viene a salirse a hacer lo que le da la gana, porque entonces no sería un hijo obediente. Entonces infringiría el quinto mandamiento, porque dice honrar padre y madre. O sea que ellos en ese tiempo no sabían que la venida del Señor era 2 veces. Porque ellos le preguntaron a él. No sabían. Es que hay muchas cosas que se quedaron sin saber, porque Pablo creía que Jesucristo venía de nuevo, él estando en vida. No es que dice en 1 Tesalonicenses 4:15, hablando de la venida del Señor, dice: os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros, los que hayamos quedado vivos hasta la venida, y mire cómo dice, los que hayamos quedado, seremos arrebatados nosotros, con ellos en las nubes. pero los que estemos hasta la venida, él consideraba que iba a estar vivo hasta la venida. Seremos, él dice seremos. Ajá. Y él habla con esa seguridad porque estaba confiado. Y por eso sucedió lo que sucedió, que vendieron las casas, vendieron las fincas. Por eso es que juntaron. Se juntaron en comunidades, eso se llama en un comunismo, eran comunistas. Hablando de todo un poco, eran comunistas, pusieron todo en común. Todos vivían de la misma manera, comían de lo mismo. Entonces, porque ya el Señor venía. Y por eso fue el afán de Pablo de predicar a la Eso. nación, porque él conocía la promesa que era para la casa de Israel. Y Entonces, y él sabía que todos esos que él estaba predicando y que estaban llegando al conocimiento eran de la casa de Israel. Eso era el afán de él, de que si él anunciaba el evangelio a la casa de Israel y la casa de Israel se arrepentía ligero, venía el Mesías. Cuando ellos le preguntaron que si iba a restaurar el reino a Israel, Hechos capítulo 1. era que si se iba a quedar reinando de una vez. De una vez, claro. Que ahora sí lo vas a restaurar. Usted va a quedar pues, de Eso, Dios. ya va a quedar de rey ya, entonces ya va a sacar a los romanos, ahora sí va a sacar a los romanos y va a hacer todo ya. Y se queda y quedamos nosotros por fuera. Nosotros 2000 años después, ¿qué vamos a hacer? Ya no hubiéramos nacido. No hubiera habido nada para nosotros. No hubiera nada para si no hubiéramos nacido. 2000 años después que nacimos, ¿qué íbamos a quedar para nosotros? Óigame pues, si hubieran salvado los que estaban ahí cerquita, los que Pablo hubiera predicado y los gentiles y los de la casa de Israel que hubieran entrado en el momento ahí, nosotros no hubiéramos nacido. Listo, entonces, Gracias el 17. 18, allá lo mismo el 17, el oír viene por la fe, bueno. 18, léame por ahí la muchacha, hágame por favor, sí, que estoy como cansado de leer. Las mujeres no han leído casi hoy. El 18. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Salmo 19:4, oiga, sigue utilizando la Sagrada Escritura, siga. También digo, no ha conocido esto Israel. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Oiga, ¿de quién está hablando aquí? ¿Quién es el pueblo que ya no es pueblo? ¿Quién es el pueblo que antes fue pueblo, pero que ya no lo es? Israel. ¿Dónde dice eso? En Oseas, ¿sí o no? Oseas. Por eso primera de Pedro 2:9 dice lo mismo. Vosotros los gentiles, ustedes que no eran pueblo, ahora sois pueblo. Ustedes que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, ahora han alcanzado misericordia. ¿Sí o no? Oseas. Los llamaré a ustedes, los que están aquí, los que están cerca de mí, los que están oyéndome, los de la casa de Judá o los de la casa de Israel que hayan quedado cercanos aquí. Porque en Hechos leímos
arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el regalo, el Espíritu Santo como regalo. Porque esta promesa es para vosotros, ¿cierto? Para vuestros hijos. Y después dice, y para todos los que están lejos, para todos los que el Señor llamare. Así dice Hechos 2:38, 2:39. Esta promesa es para vosotros, los que están, para ustedes los que están oyendo, para sus hijos, los que están aquí cerca, para los que están lejos y para todos los que el Señor llamare. Por eso el Señor está diciéndole, los llamaré, los pondré en celo, los haré tener celos con un pueblo que antes fue pueblo, pero que ya no, ahora no es pueblo. El verso 20, hermana Paula. Isaías dice resueltamente, Israeles. fui hallado de los que no me buscaban, Ajá. me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, Ajá. todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Ahora vamos a leerlo, Isaías 65, para que terminemos ahí. Isaías 65, desde el verso 1. A ver, ¿de quién está hablando? ¿Qué? No le guste yo. ¿Quién va a leer? Lea pues ahí, Yuri, a ver, o... Ah, pero es que ese miedo pues de leer también. No quieren salir en el video y ahora tampoco quieren salir en la voz. 65 ¿qué? Desde el 1. Vamos a leer profecía, que esta es de la mejor parte que hay. Cosas buenas ahora es leer profecía. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incenso sobre ladrillos. Momentico, vea. Mire lo que dice ahí lo contradictorio. Dice, llamaré a un pueblo que no es mi pueblo, ¿cierto? Pero él va a decir porque no es su pueblo. Extendí mis manos a un pueblo rebelde que anda por caminos equivocados en pos de sus pensamientos. Verso 3, pueblo que en mi cara, es decir, delante mío, de continuo sacrifican en huertos y queman incienso sobre ladrillos. ¿Por qué? Porque era su pueblo, pero como se volvieron a los ídolos, se prostituyó, por eso lo sacó y lo dejó de ser su pueblo. O sea, ¿sí o no? Siga. 4. Que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo, Oiga. y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Esos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. He aquí que escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Un momentico, ¿a quiénes se les parecen las palabras desde el 5, desde el 4? Mire, se quedan en sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, comen carne de cerdo, en sus ollas hay caldo de cosas impuras. Le dicen, retírate, no te acerques, porque yo soy más santo que usted. ¿A quién les parece eso? ¿A este cristianismo? ¿Sí o no? A esa casa de Israel que se gentilizó, ellos también son casa de Israel. Esa casa de Israel que no quieren aceptar, no lo quieren aceptar al Señor, porque ellos no son de ese pueblo, ellos no son judíos, ellos no son israelitas, nosotros salvamos como gentiles y salvamos por dónde, haciendo lo que nos da la gana, no tenemos que obedecer, no tenemos que guardar, no tenemos que creer, solamente creemos como creamos nosotros, en nuestras propias justicias, dicen ellos. El creer, no entienden ni siquiera qué es creer, no comprenden qué es creer. Creer lo toman como un sentimiento allí, o que amar a Dios, que yo con amar a Dios ya estoy guardando toda la ley, pero aman a Dios como de sentimiento, como mariposas en el estómago, no sé qué, en vez de ir al amor que es de lo que está escrito en la Biblia, del amor de Dios que se entrega, del amor que obedece. Siga pues, hermana, con el 7 entonces. Por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados, me afrentaron. Por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno.
así ha dicho Jehová, como si alguno hallase mosto en un racimo, y dijese, no lo desperdicies porque bendición hay en él. Así haré yo por mis siervos, que no los destruiré todos. Si no, Sacaré descendencia de Eso. Jacob y de Judá, heredero de mis montes, y mis escogidos poseerán por heredad la tierra, y mis siervos habitarán allí. mire que, acuérdate que estamos leyendo en Romanos, hablando de que no todos los que son descendientes de Israel son israelitas, no todos los que son de Abraham son, cierto, de la promesa, ¿sí o no? Vamos bien, pero que el Señor, aunque Israel sea como la arena del mar, solo el remanente, mire que le sacó descendientes, ¿sí o no? Sacó descendientes, siga hermana. Y será Sarón para habitación de ovejas, y el valle de Acor para majada de vacas, para mi pueblo que me buscó. Ajá. Pero vosotros los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna, y suministráis libaciones para el destino, yo también os destinaré a la espada, y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero. Por cuanto llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos, y escogisteis lo que me desagrada. Por tanto, así dijo Jehová el Señor, he aquí que mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre, he aquí que mis siervos beberán y vosotros tendréis sed, he aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados, he aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón, y vosotros clamaréis por el dolor del corazón, y por el quebrantamiento de espíritu aullaréis, y dejaréis vuestro nombre por mal decisión a mis escogidos, y Jehová el Señor te matará, y a sus siervos llamará por otro nombre. El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá, y el que jurare en la tierra por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Ojo, el 17, muy importante, ojo. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de los primeros no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. ¿Dónde está eso? ¿Apocalipsis qué? 21. Porque en el 20 se llega el trono blanco, y delante del trono blanco huye el cielo y la tierra viejo. Ahora hay un cielo y una tierra nueva. ¿Desde dónde está profetizado? Desde los profetas. Isaías lo nombra. Ojo, pues mire pues. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré en mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Vean un momentico, lo que pasa, hagamos una pausa aquí, vean, mire. El verso 2, mejor dicho, Romanos dice, los llamaría a celos con un pueblo que no era pueblo. Entonces ellos dicen, el cristianismo dice, vean, nosotros los gentiles somos esos, porque Israel ya lo desechó, ¿sí o no? Eso es lo que dicen ellos. Se vienen para Isaías, leen solamente el verso 2. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde que anda por caminos equivocados en pos de sus pensamientos. Ya ese pueblo está desechado, está olvidado, no sé qué. ¿Sí o no? Pero no siguen leyendo el capítulo completo. ¿Qué está diciendo? Me alegré con Jerusalén, verso 19, me gozaré con mi pueblo. Nunca más se oirá en ella voz de llanto ni voz de lamento. Ojo, allí no habrá más niños que vivan pocos días, ni anciano que no cumpla sus días. El que muera de 100 años será considerado joven. El que no llegue a los 100 años será considerado maldito. Edificarán casas, habitarán en ellas, plantarán viñas, comerán su fruto. No edificarán para que otro more, ni plantarán para que otro coma. Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis elegidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano ni engendrarán para maldición, porque junto con sus descendientes son linaje de los benditos del Señor. Antes que clamen responderé yo. Mientras estén aún hablando, yo habré oído. El lobo y el cordero pasarán juntos,
El león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dice el Señor. Amén. ¿Sí ve? Romanos 10, no me vayan a decir a mí los cristianos que ellos son el nuevo pueblo, que ellos son una iglesia nueva, que porque el Señor ya se olvidó de Israel, sin leer la profecía completa de las promesas para su pueblo. En vez de creer en la profecía, hombre, como es de sencillo simplemente leerla y creer lo que está escrito para nosotros. Y saber que ellos también son parte de este pueblo de la casa de Israel. Al igual que aquella casa de Judá que está por un lado, nosotros de la casa de Israel que fuimos dispersos por todas las naciones. Hombre, hasta los judíos, que hasta los judíos también fueron dispersos por esta zona de aquí. Es que seamos de un lado, seamos del otro, o no seamos descendientes de ninguno. Pero si estamos leyendo esa escritura y creemos en esas promesas en que Jesucristo nos puede injertar, para allá va Pablo. Ahí terminó el 10. El 11 ya completando lo que empezó desde por ahí atrás. Hermana, ya vamos, hermana. Entonces estamos concluyendo. ¿Estamos, sí o no? Mire cómo Pablo va subiendo de nivel. Eso es lo que yo quiero que tengan en cuenta. En el 1, en el 2, va subiendo al 3, va subiendo de nivel, va subiendo de nivel, va subiendo de nivel. Yo creo que el capítulo 11 va a terminar todo lo que para lo que nos preparó. Pablo viene preparándonos para un tema que nos va a hablar en el capítulo 11. Ya en el capítulo 12 me parece a mí que aplana el tema, le da como ya terminación, y el 13 le da dando terminación y va declinando y ya se despide. Pero él está hablando de esto. Vamos para el capítulo donde va a hablar del tema principal. Claro que lo viene hablando desde muy atrás. ¿Listo? ¿Cuánto marco ahí? Vamos, terminemos ahí. A ver.